buenas, tremolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, y en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. He puesto aquí el micro, yo creo que se va a escuchar bien, me he quitado el gorro porque parecía que venía de robar el banco. Os dejo abajo en la descripción los links para que os suscribáis a mi Patreon, versión normal o versión Plus, con muchísima información sobre toda esta temática que tiene que ver con farmacología. De hecho, si entráis en el Patreon tenéis un vídeo de acceso abierto para todo el mundo en el que explico en qué se basa cada nivel del Patreon y los contenidos que hay en cada nivel. En este vídeo vamos a ver la dihidroboldenona, o vamos a analizar el perfil de la dihidroboldenona, que lo tenéis mucho más ampliado en mi Patreon y únicamente es un resumen para que os quede todo más claro. Así que vamos con ello. Historia, como siempre empezamos viendo un poco la historia de este esteroide. Se descubrió en el año 1962, fue el año en el que se desarrolló, época, ya sabéis, años 50, años 60, cientos, miles de compuestos esteroideos se desarrollaron y algunos progresaron y otros no progresaron. Muchos de los compuestos o muchos de los prohormonales que luego en los años 2000 emergen, a principios de los años 2000, pues ya se descubrieron en los años 60 y algunos pues se apostaba a nivel económico por ellos y otros pues ya sea por efectos secundarios que surgían en los ensayos que realizaban o los experimentos que realizaban o porque no había o no se quiso apostar a nivel económico, pues no progresaron. Y este fue uno de esos esteroides que se quedaron durante muchos años en los libros secretos de esteroides de empresas farmacéuticas y luego emerge en los años 2000. También os recuerdo que similar a esto pasó con el MENT, que ya lo hemos visto, y similar a esto pasó también con el Superdrol, otro compuesto que analizaremos. Son compuestos que se desarrollaron o ya se habían investigado y descubierto en estas décadas, hace muchos años, y habían quedado olvidados para luego emerger. En este caso emergió en el año 2002 como un prohormonal, una prohormona, sobre todo en el mercado americano. En el mercado americano, al ser diferente a, por ejemplo, el mercado europeo, pues sí que es verdad que un compuesto, si no está explícitamente recogido en las normas como compuesto dopante o como compuesto prohibido, si no está explícitamente recogido, pues lógicamente no está en un mercado gris, por así decirlo, y se podía comercializar hasta que lógicamente las autoridades se dieron cuenta de que estaban comercializando o estaban vendiendo, en este caso, esteroides y no eran prohormonas. Y lógicamente, pues en el año, en este caso 2005, entra una ley que prohíbe todas estas prohormonas. También el Superdrol fue una de ellas que se comercializó durante años o durante un tiempo por empresas farmacéuticas, perdón, por empresas de suplementación, se vendía como un suplemento. Y la dihidroboldenona pues también se vendió como un suplemento nutricional. Te lo vendían como un prohormonal y te decían que bueno, una prohormona en principio es un compuesto que metabólicamente tiene que activarse en tu cuerpo. Pero estos compuestos de prohormonas no tenían nada y eran realmente hormonas y bastante potentes en algunos casos, como veremos en el caso del Superdrol. Sí que es verdad que el problema que tenía la dihidroboldenona es que no tenía una gran biodisponibilidad oral o era muy baja la biodisponibilidad oral. Entonces lo que hacían era solubilizarla en aceites, similar a lo que se realizó con la testosterona, un decanoato también llamado andriol, y al final pues se evitaba ese primer paso hepático o desactivación hepática, ya que este compuesto no estaba metilado y la absorción era linfática, entonces se absorbía cierta parte de la hormona. También se hicieron aplicaciones en gel, como por ejemplo el testogel, pues la dihidroboldenona se intentó también aplicar en formato gel. La biodisponibilidad es bastante baja y el formato que funcionó de verdad fue el formato inyectable. En este caso, la dihidroboldenona se esterificó con cipionato, en la versión cipionato, y se aplicaba de forma inyectable y la gente pues reportaba buenos resultados. Año 2005, como digo, se prohíbe y con este compuesto se prohíben otras tantas prohormonas que se vendieron por empresas, de suplementación, se vendieron libremente durante varios años, ya vemos desde el 2002 al 2005, pues se vendió, ¿no? Se comercializó en el mercado de suplementos americano. Características, pues las características estructurales, tenemos aquí lo que es la estructura. Lógicamente es la misma estructura que esteroidea del resto de compuestos
que derivan de la testosterona. En este caso deriva de la dihidrotestosterona porque está 5-alfa reducido. Tenemos aquí esta reducción en el carbono 5. Entonces, básicamente es la misma estructura de la boldenona porque tiene este doble enlace entre el carbono 1 y 2 también, pero difiere de la boldenona en que está 5-alfa reducido. De ahí el nombre dihidroboldenona, también denominado 1-testosterona. Y lógicamente en este carbono, que es el carbono 17, se adiciona la esterificación. En este caso se esterifica, la esterificación es el cipionato. Por lo tanto tenemos una estructura que, como digo, deriva de la DHT y deriva de la boldenona. Se puede decir que es una versión 5-alfa reducida de la boldenona. Entonces, ¿qué nos aporta esta estructura? Pues bueno, no aromatiza y no se reduce. De hecho, tiene una estructura bastante similar a la del primobolan. La diferencia es que el primobolan es la misma estructura que el primobolan, pero el primobolan se metila en el carbono 1, lógicamente porque el primobolan también se comercializó de forma oral, y con esta metilación en el carbono 1 pues podía atravesar esa primera barrera hepática sin que tampoco se desactivase al 100%, siempre manteniendo una ligera biodisponibilidad. De hecho, se le asemeja al primobolan, a este esteroide, se dice que es un primobolan mejorado o se dice que es un super primobolan. El problema que vamos a ver es que no hay estudios en humanos, no tenemos estudios o experimentación clínica en humanos a largo plazo y tampoco sabemos muy bien los efectos que podría tener a largo plazo. Hay estudios en animales y bueno, los estudios en animales lógicamente no son extrapolables a humanos. Como efectos secundarios, pues lógicamente va a presentar los mismos efectos secundarios que cualquier otro andrógeno. Ya sabemos que va a favorecer el aumento de la producción de glóbulos rojos, aumento del hematocrito, aumento de recuento de eritrocitos. También va a presentar efectos secundarios a nivel de alteración lipídica. El problema es que no sabemos, por ejemplo, si puede presentar efectos secundarios a nivel renal tan agresivos como la boldenona. La boldenona sabemos que es uno de los esteroides que sí que se ha visto en estudios en humanos que puede generar mayor afectación a nivel renal. No lo sabemos porque, como digo, no hay estudios en humanos. Si hay estudios en animales y los estudios en animales, por ejemplo, se ve que la dihidroboldenona en este caso genera un mayor aumento del tamaño hepático en comparación con otros esteroides, entonces podría ser incluso más tóxico a nivel hepático. Como digo, no lo sabemos porque no tenemos estudios en humanos o no tenemos una aplicación clínica como la de otros esteroides que se llevan aplicando durante muchos años, como es el caso del primobolan, la nandrolona, la testosterona, que se llevan aplicando en humanos en diferentes dosificaciones y sabemos los resultados que hay o sabemos qué efectos secundarios nos pueden generar. En el caso de la dihidroboldenona, no, en este caso es un compuesto exótico. Sí que se reporta bastante PIP, que es dolor post-inyección, se esterifica, como digo, con el cipionato, generalmente en versiones de 100 miligramos por mililitro, similar al primobolan. El primobolan es metenolona enantato y la dihidroboldenona, en este caso, se esterifica con cipionato y sí que los usuarios reportan un gran dolor post-inyección, que duele mucho post-inyección. Es algo lógicamente incapacitante, puesto que si no te permite entrenar bien o estás con tu molestia todo el día, pues es algo que se nota, sí que es verdad que se nota a la hora de utilizar este compuesto. A nivel de potencialidades, pues bueno, sí que la gente reporta que es como un super primobolan, un primobolan mejorado o efectos similares a los del primobolan. Y sí que es verdad que es más barato que el primobolan o era más barato que el primobolan. Sí que es verdad que es un compuesto más exótico, entonces generalmente los compuestos exóticos se suelen supeditar más a falsificaciones. Pero la gente reportaba que, bueno, que era un compuesto similar al primobolan y además más barato. Entonces ya sabéis que la gente es sobre todo ahorradora y cuando algo es parecido y más barato van a decir, joder, pues sí que es verdad que al ser más barato, pues la gente una época tendía más a utilizar la dihidroboldenona en vez del primobolan. Pero como digo, la gente lo asemeja sus efectos a los del primobolan y en estudios en animales, como digo, son los únicos estudios que tenemos. En este caso, comparándola con la testosterona propionato, pues se ve que tiene una potencia similar a la de la testosterona propionato. Prácticamente todos los esteroides tienen una potencia similar a la de la testosterona. Alguno un poco más, otro quizá un poco menos, pero las potencias a nivel anabólico, las potencias a nivel de resultados son muy parecidas. Entonces no esperemos que la dihidroboldenona sea mucho más potente. No, son muy parecidas y como digo en estudios en animales se ha podido ver comparándola con la testosterona propionato que tiene una potencia muy similar. El primobolan igual tiene una potencia muy similar a la de la testosterona. Entonces
pues ahí tenemos esas características, esas potencialidades. Dosificación, pues no sabemos, yo no me aventuraría a dar una dosificación. Hay gente que quizás, si lo asemeja al Primobolan, las dosificaciones podrían ser similares a las del Primobolan, 200, 300, 400, 500 miligramos, pero como digo, es un compuesto exótico, no hay ensayos en humanos, yo no me aventuraría directamente a utilizarlo. Mi experiencia es nula con este compuesto. Muchos diréis, ¿para qué hablas de ello si no lo has utilizado? Pues no, lógicamente no voy a ser el tonto que experimenta con compuestos que no vas a saber los resultados que puedes tener o los efectos secundarios a largo plazo que puedes tener. Yo no voy a ser esa persona, yo no soy una rata de laboratorio que tiene que experimentar con todo y mucho menos con compuestos que no tenemos ensayos en humanos. Como digo, es un compuesto exótico y no hay estudios en humanos, entonces yo no me aventuraría a utilizarlo. A día de hoy se puede encontrar Primobolan de calidad. Yo he hecho análisis para el Patreon y los análisis salen con Primobolan de diferentes marcas de bastante buena calidad, de bastante pureza, prácticamente un 100% de dosificación. Sí que es verdad que quizás antes la gente decía que era muy complicado encontrar Primobolan, que se falsificaba mucho. A día de hoy, como digo yo, los análisis que he realizado, quitando algunas casas que lógicamente te van a encasquetar, en este caso Masterón por Primobolan, que se suele hacer mucho. Sí que es verdad que es bastante fácil encontrar Primobolan, tampoco a un precio muy caro. Y bueno, yo como digo me decantaría más por el Primobolan que por la hidroboldenona. Como digo, es mi experiencia personal y esto no son recomendaciones, ni mucho menos. Espero que os haya gustado el vídeo, un compuesto exótico, un compuesto más, y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy fuerte, trembolónicos.